Jesús sana a una mujer el sábado, el día sábado, y enseñaba a Jesús en una sinagoga el sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado el sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sé sanado, y no el sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar de esta ligadura en sábado? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y oramos porque tu palabra va a ser predicada. Y te pedimos que esta palabra pueda correr como río, Señor. Dios mío, a través de la red del Espíritu Santo, lleve esta palabra a las personas que la necesitan, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y que esta palabra traiga fe en muchas personas, traiga confianza en muchas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comencé a hablar ahorita de que las circunstancias que a nosotros se nos puedan presentar no van a opacar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir hablando de salvación. Nosotros tenemos que seguir hablando de que Dios es el sanador. Así usted esté pasando por un problema de salud, usted tiene que seguir predicando sobre la sanidad, porque nosotros le servimos a un Dios sanador, y los que estamos aquí en esta tarde somos producto de una sanidad, somos producto de un milagro. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hecho en nuestra vida? Entonces, quizás el enemigo pone en las personas cualquier pensamiento y le dice: no habla de sanidad porque tienes un familiar enfermo y tú has hablado por él y no se ha sanado. ¿Por qué tú vas a hablar de sanidad? No, la sanidad es un proceso de parte de nuestro Dios. ¿Por qué le digo que es un proceso de parte de nuestro Dios? Porque aquí en el escenario de esta lectura que acabamos de tener aparece una mujer. Y no era una mujer que tenía una semana, no era una mujer que tenía un día, no era una mujer que tenía un año, era una mujer que tenía 18 años. 18 años sufriendo, ¿verdad? Siempre en los cultos hay personas con problemas. Siempre en las campañas hay personas con diferentes tipos de enfermedades. Siempre en la iglesia siempre hay personas que sufren de cualquier tipo de enfermedad. Puede sufrir problemas de riñones, puede tener problemas del corazón, ¿verdad? Corazón grande, problemas circulatorios, puede tener, problemas de hipertensión arterial, tiene problemas de inflamación en el cuerpo, aún en los órganos, y siempre en la iglesia hay este tipo de problemas. Jesús estaba enseñando ¿a dónde? Estaba en la sinagoga. O sea que estaba en el templo judío, ¿verdad? Allí estaba predicando la palabra de nuestro Dios. Jesús llegó. Dice que Jesús enseñaba en una sinagoga el día sábado. Siempre nuestro Señor Jesucristo, las sanidades que Jesús hizo, las hizo fue los días sábados. Los días sábados, cuando había mucha contradicción sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque había una creencia que el día sábado nadie podía hacer nada. Todo el trabajo se hacía hasta el viernes a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, nadie podía hacer absolutamente nada. Así la persona se estuviera muriendo, así la persona estuviera sufriendo de cualquier problema,
nadie podía ayudarlo porque nadie se atrevía a violar el sábado. O sea que era un ritual muy tremendo. Pero sí había una excepción, porque cuando leímos aquí, había una excepción con los animales, con los bueyes, y había una excepción con el arma. Y por eso nuestro Señor Jesucristo fue y los tocó por eso, ¿verdad? Entonces el Señor estaba enseñando en una sinagoga en el día sábado, el día de reposo, día de descanso. Y yo digo que era el día más especial para aquel que tenía problemas, para aquel que tenía enfermedades, queda libre en el día de reposo, porque cuando alguien es sanado de cualquier tipo de enfermedad, si es un dolor que tiene, mire, y queda libre el día de reposo, qué alegría, qué contentamiento, porque el día sábado, el sábado significa descansar. Y la Biblia dice que el sábado no fue hecho por causa de Dios, sino que el día sábado fue hecho por causa de nosotros. Era para que el hombre descansara de toda una semana de trabajo, que agarrara el día sábado para adorar a Dios, recobrar nueva fuerza, renovar su vida espiritual con Dios y comenzar el día de la semana, porque para los judíos el primer día es el domingo, y así comenzar la semana. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga. Yo creo que el Señor está en esta noche, está en esta tarde con nosotros aquí en este templo. Él está aquí en este lugar. Y una de las cosas que hace la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros es evaluarnos. Es como un médico, porque Jesucristo es el médico de los médicos. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es evaluarnos rápidamente. ¿Cómo nos evalúa? Porque Él sabe todas nuestras necesidades. Él sabe qué tipo de problema tiene usted, Él sabe qué tipo de problema tengo yo, Él sabe qué tipo de enfermedad tiene usted, Él sabe qué tipo de enfermedad tengo yo, qué necesito yo urgentemente, Él lo sabe también. Entonces, porque el Señor lo sabe todo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está enseñando el día sábado en esta sinagoga, en la congregación había una mujer que meditaba un milagro. El Señor no vio, allá había todo tipo de personas que estaban enfermas. Había mucha gente, aparte de esta mujer, que tenía un espíritu de enfermedad. Y cuando hablamos de un espíritu de enfermedad, se está hablando de una forma más profunda, más grande, porque cuando hablamos del espíritu de enfermedad, es un demonio. O sea que hay demonios que causan enfermedades en las personas. Y los demonios vienen es para oprimirnos, para traer opresión a nuestras vidas. Es que vienen los demonios. Entonces, cuando el Señor miró a esta mujer, lo que vio encima de esta mujer fue un espíritu de enfermedad. Y por esa causa, esta mujer andaba encorvada todo el tiempo. Encorvada. Entonces, hay que una persona que ande doblada todo el tiempo, caminando por la cabeza abajo todo el tiempo, caminando, mirando hacia abajo. Eso era algo tan tremendo lo que estaba viviendo esta mujer, de que cuando el Señor vio un espíritu de enfermedad. Tan solamente las personas que tienen este don maravilloso, el don de discernimiento del espíritu, el don de revelación, que Dios les muestra a dónde está el problema de la persona, dicen que el Señor llamó a esta mujer. Porque ¿cuántas mujeres el Señor no sanó? Había una mujer que desde hacía 18 años tenía esta enfermedad. No era un día, tenía que 18 años viendo a la iglesia con un dolor. 18 años entrando en la iglesia encorvada, 18 años entrando allí en la sinagoga con este problema. Nadie la había podido sanar. Y aunque había allí los doctores de la ley, estaba la gente más prominente, que eran los escribas que escribían la ley, pero ellos no habían podido liberar a esta mujer. Yo le digo algo en esta preciosa tarde, que el evangelio no tiene que convertirse en nosotros en una rutina. Nosotros tenemos que hablar de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando todo se convierte en un ritual, no hay milagros, no hay sanidades, no hay prodigios. Entonces, los judíos estaban allí, ellos eran doctores de la ley, sabían cómo leer bien las escrituras, respetando las comas, los puntos, las tildes, las jotas y tantas cosas, pero esa mujer estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Nosotros tenemos que reclamarle a Dios las promesas de sanidad y las promesas de milagro. Tenemos que reclamarle al Señor.
Y dice que cuando el Señor la ve encima de la mujer, por encima de esa encorvadura, por encima de todo el problema que quizás tenía, el problema de la columna, no sabemos si era la columna, si era un disco, ¿verdad? Una vértebra, hay tantas cosas que tiene el problema de la columna, de las cervicales. Por encima de todas estas cosas, el Señor lo que ve es un espíritu que está atormentando a esta mujer. Un demonio que está atormentando a esta mujer. Y le digo algo, los demonios son espíritus inmundos que andan perturbando a las personas. Ellos atan a las personas. Cuando vemos aquí en la Sagrada Escritura, encontramos que había un muchacho que un demonio, dice que tenía un demonio y lo había hecho sordo, mudo y ciego. O sea que no era algo normal. Para la ciencia médica quizás era algo normal, pero para Jesús no era normal, porque la Biblia dice que lo que el muchacho, la ceguera tenía era por un demonio, ¿verdad? La sordera que tenía era por un demonio, ¿verdad? Y no hablaba, también era por un demonio. Dice que lo había hecho ciego, sordo y mudo, un espíritu de enfermedad. O sea que detrás de todos estos tipos de problemas, nosotros tenemos que visualizar a través del don del Espíritu Santo, de los dones espirituales, y saber qué es lo que está arrastrando todo este tipo de problemas en la persona. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo que está viendo es un espíritu de enfermedad. Quizás allí en la sinagoga había gente también que eran médicos, porque había muchos doctores, así como había doctores de leyes, también había doctores también de la medicina, y ellos no habían podido hacer nada. Y por eso dicen, había esta mujer, 18 años, con un espíritu de enfermedad. O sea que hay cosas que ya se han hecho muy normales en nosotros, y nosotros tenemos que reprenderlas. Nosotros tenemos que reprender. Hay momentos cuando uno tiene que levantarse y dar un paraguas al diablo y decirle, hasta aquí diablo, te reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te echo fuera de mi cuerpo. Te echo fuera. Hay que darle un parado, hermano, al enemigo, al diablo. Cuando yo comencé, hermano, con ese problema de la riña, eso fue tremendo. Esto es tremendo, de la riña cardíaca que se me presentó en un momento tan difícil. Fuerte, hermano, de la noche a la mañana. Y uno sirviendo al Señor y de repente se presenta esto. Después alguien me ministró, me dio una palabra y me dijo, pastor, el enemigo quería sacarlo usted fuera, tumbarlo, o sea, matarlo, ¿verdad? Pero siempre el Dios lo guarda, y siempre hay un blanco que es su esposo que le ataca mucho al enemigo. Por eso, por enfermedades. Y yo recuerdo que ese día que esas mujeres me ministraron a mí aquí, Dios bendiga a la hermana Gladys, Dios bendiga a Lady, que me ministraron aquí, hicieron una oración. Ese día yo quedé sano. Ese día quedé sano. ¿Por qué? Porque cuando viene una enfermedad, se mete un espíritu de temor y te vas a morir, dice el diablo. Lo primero que el diablo le administra a uno, hermanos, es la muerte. Y él comienza a trabajarle la parte de la mente, a trabajarlo en la mente, a trabajarlo en la mente, a trabajarlo en la mente. De un momento a otro vas a caer muerto. De un momento a otro te va a pasar esto. Pero ¿qué mantiene a uno de pie? La palabra que Dios le ha dado a uno en este púlpito. Y yo recuerdo siempre la palabra que Dios me ha dicho. Digo, yo tengo que ver todo lo que me has dicho. Porque si tú hablaste verdaderamente a través de esos ciegos, los profetas que tú trajiste, nosotros tenemos que ver a cabalidad lo que tú nos has dicho. Lo que tú nos has dicho. Entonces nuestro Señor está viendo de que esta mujer es atormentada por este espíritu de enfermedad. Dormía proyadito. Comía, no podía comer. Ella venía caminando, mira la situación como andaba esta mujer. Y dice esta palabra, de 18 años tiene un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía interesar. Quiere decir que habían hecho gestiones, quizás habían sacado radiografías en aquel tiempo, bendito sea Dios, los mejores médicos los habían atendido, a lo mejor había recibido terapias para ver si todo funcionaba bien, pero de ninguna manera se podía interesar, porque hay cosas que son espirituales, hermano. Hay momentos que tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios y no quedarnos conformes. A veces razonamos de una manera y se mete un espíritu de conformidad y vamos a dejar todo eso así. No, Jesús vino a liberar a todos los que estaban cautivos por el diablo.
A eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, a liberar. La mayoría de los milagros que el Señor hizo fueron milagros de liberación. Milagros de liberación. Dice la palabra de que el Señor liberó a María de 7 demonios. La persona tenía 7 demonios. María Magdalena tenía 7 demonios. Eso lo dice ahí también en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? La liberó de 7 espíritus que tenía esta mujer. 7 demonios. El Señor liberó también una mujer que se atrevió a creerle a Dios, que era la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía esta mujer del flujo de sangre? 12 años sufriendo, padeciendo esta mujer, ¿verdad? De un flujo de sangre. Esta mujer creyó la palabra, esta fue diferente. Ella accionó por la fe, buscó al Señor Jesucristo, tocó el borde de su vestido, de su manto, y ella dijo: si yo toco tan siquiera su manto, seré libre, seré sana, no voy a morir. Tocó el manto del Señor y ese día ella fue libre de esa enfermedad. Quedó libre de esa enfermedad. Entonces podemos ver que los milagros del Señor, esos milagros, el Señor liberó a muchas personas que estaban atormentadas con espíritu de enfermedad. Dice también aquí en los primeros capítulos de Marcos que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todas las personas que tenían diferentes tipos de enfermedades y a los endemoniados. Y dice que por la palabra, por eso es que nosotros tenemos la palabra también, dice que por la palabra echó fuera los demonios y no les dejaba hablar porque los reconocía, pero él los echaba fuera por la palabra, porque estaba escrito que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se iban a echar fuera los demonios. Y dice que cuando el Señor la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Número 2, el Señor, ¿qué es lo que hizo el Señor? La vio. O sea que el Señor ve nuestra necesidad. El Señor ve nuestros problemas. El Señor está viéndonos en este preciso momento. El Señor te está viendo y sabe que tú necesitas una liberación. Sabe que tú necesitas recibir un milagro de parte de Él. La vio y la llamó. Por eso es que hay dones maravillosos del Espíritu Santo. Ese don de revelación, que cuando la palabra de Dios es revelada a la persona, son llamados, ¿verdad? Los llevan al altar, y cuando los llevan al altar hay una ministración de parte de nuestro Dios de liberación y sanidad, y en ese mismo momento, en ese mismo instante, la persona recibe de Dios su milagro, su liberación. Entonces el Señor la vio y la llamó y le dio una palabra. El Señor no duró rato reprendiendo demonios, pegando gritos para ver si funcionaba. No, la palabra de Jesús esta palabra fue poderosa. Dice esta palabra, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Pocas veces el Señor ponía las manos, pero a esta mujer el Señor le puso las manos. Es decir, que por la imposición de manos la persona puede ser liberada, la persona puede ser sanada por el don de imposición de manos. Porque la Biblia dice que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, sobre los enfermos pondremos las manos y sanarían. Entonces el Señor habló y el Señor tocó a esta mujer y inmediatamente el milagro ocurrió. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento, dice aquí esta expresión de esta Biblia. Al momento ella se enderezó. Esto fue impactante lo que ocurrió con esta mujer. Yo he visto milagros, he visto testimonios tremendos de personas, hermanos, que Dios los ha interesado. Y he visto los predicadores orar y ver verdaderamente cuando Dios hace unas cosas sobrenaturales, verdaderamente sobrenaturales en lo que Dios hace. Y esto causa un impacto y uno le da ganas de llorar. Eso es algo tan impresionante lo que el Señor hace. Y se puso la mano sobre ella y ella se enderezó. Al momento glorificaba a Dios. Al momento esta mujer comenzaba a glorificar a Dios, pero ya estaba glorificando a Dios de otra manera. De otra forma esta mujer estaba glorificando a Dios. Esto fue algo impactante para esta mujer. Y este milagro impresionó ¿a quién? Al principal de la sinagoga. Este milagro impresionó a toda la gente que estaba en la reunión. Este milagro despertó algo. Este milagro quebrantó un ritual religioso que el pueblo estaba acostumbrado.
a estar allí el día del Sabá, ¿verdad? El Sabá era que estaban todos allí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, algunos llorando, haciendo camas de silicio y tantas cosas, pero nadie quedaba libre de su problema. La gente se iba con sus problemas para su casa. Pero aquí dice el versículo 14, pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sé sanado, y no en sábado. Miren, esto es tremendo lo que este hombre está haciendo. ¿A cuántas personas no estaban enfermas en esa sinagoga? Es como si uno parara un culto. Por favor, el culto terminó, pero es que el Espíritu sigue ministrando. El Espíritu sigue llamando personas. El Espíritu sigue sanando a las personas. Nadie puede detener la obra de Dios. Nadie puede paralizar la obra del Señor. Este hombre se levanta, es como si el enemigo estuviera usando al principal de la sinagoga. Y le dice a la gente: hoy no es día de liberación para nadie, cuando era día sábado, ¿verdad? Que él estaba poniendo ese ritual por encima de la salud de una persona, por encima de la liberación de otras personas. Es impresionante lo que está haciendo este hombre. Dice que podían ser sanados otro día, menos el día sábado. ¿Y sabe qué significa el sábado? Descansar. Es que es tremendo que uno descanse en un problema. Un domingo de escuela dominical, que nosotros celebramos los domingos, nuestra fiesta con el Señor Jesucristo. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana para el judío, vuelvo a recordarlo, es el domingo. Nosotros usamos el lunes. Cuando usamos el calendario gregoriano, pero el calendario judío es el domingo, el primer día de la semana, y nosotros celebramos el primer día de la semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en esa celebración, ¿qué ocurre? Sanidades, prodigios, milagros, liberación de personas cautivas, salvación a gente que estaba sin esperanza, y viene y recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Qué le dijo al Señor a este hombre? Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿cómo le dijo el Señor? Hipócrita, tú eres un hipócrita, le dijo al Señor Jesucristo, el principal de la sinagoga, ¿verdad? ¿Por qué le dijo hipócrita? Porque él estaba aparentando una cosa que no era. La hipocresía es algo tan tremendo, es como si una persona, esos que usan mucha demagogia, hay gente que son demagogos, y en esa demagogia que hay, hipocresía y hay mentira. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos dicen que ataban cargas pesadas a las demás personas y ni ellos con un dedo los ayudaban a llevar. Entonces esta gente eran hipócritas de tal manera de que Jesús estaba desenmascarando la hipocresía de este alto dignatario de lo principal de la sinagoga, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió y dijo, hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber el sábado? ¿Verdad? Era un hipócrita, porque si los animales, al buey tenía que dársele agua, al asno tenía que dársele agua, ¿qué valía más aquí? ¿El buey, el asno o la mujer? Los dos tienen un valor, pero aquí el valor más grande del milagro lo tenía esta mujer. O sea que era más hacer la obra de Dios por las personas que la necesitaran, aún por unos animales. O sea que le quiso decir, el buey es más importante, el asno es más importante, que esa mujer siga doblada, que esa mujer siga encorvada, que esa mujer siga sufriendo. Y por eso el Señor lo llamó hipócrita, porque si había un salvoconducto para darle agua al buey y para darle agua al asno. O sea que hay tres cosas, dos animales y una mujer. Entonces usted está entendiendo lo que estamos explicando. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey, vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber el sábado? Ellos sabían que después que el mediodía iban y desataban el buey. Claro, no podían caminar largos kilómetros, pero sí tenían allí el agua cerca, iban y le daban de beber al asno, le daban de beber al buey. Entonces, ¿qué le dijo aquí? Y esta hija de Abraham, que Satanás había estado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en sábado.
esta hija de Abraham. ¿Sabe que los hijos de Abraham son los hijos de la promesa? O sea que esta mujer tenía una promesa de liberación, tenía una promesa de pacto, porque Abraham hizo un pacto con Dios y Dios hizo un pacto con Abraham. Y dice que la Biblia que los descendientes de Abraham, los descendientes de Abraham son los que son herederos de la promesa. Y aquí el mismo Jesucristo le está diciendo que es una hija de Abraham, descendencia de Abraham. Dice esta palabra, no se le debía de desatar de esta ligadura en sábado si es una hija de Abraham. Yo creo que ninguna hija de Dios, ningún hijo de Dios tiene que andar enfermo. Sabemos que nuestro cuerpo físicamente se desgasta. Eso se desgasta. Nuestros órganos también se desgastan. Todo se envejece, ¿verdad? Pero Dios constantemente nos vive renovando. Nos vive renovando. Y esta palabra aquí para cerrar. Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando el Señor dijo esta palabra, el pueblo se regocijaba. El enemigo tiene que cerrar la boca. Cierra su boca, porque había señales y prodigios. Vamos a hacer una oración. Si quieren me ayuden con el tiempo. Vamos a orar por personas que están allí conectadas en este momento. Y los que están aquí cuerpo presente, si usted necesita una sanidad, reclámasela al Señor hoy. Reclame su sanidad ahorita. El Señor lo puede sanar en este mismo momento. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, después de haber hablado tu palabra, mira los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Señor, el que necesita una sanidad, el que necesita un milagro, sabemos que tú estás aquí, así como estabas aquí, cuerpo presente, en esa sinagoga, ese día sábado, Señor. Ahora tú estás aquí en espíritu, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Señor, que los que estamos aquí, y si hay una persona quebrantada de salud, nosotros reprendemos toda enfermedad. Señor, con el poder y autoridad de la palabra. Personas que están con las redes colocadas, allí conectadas, ahora mismo que reciban una sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Personas que están atormentadas por espíritus inmundos, personas que han sido atormentadas, que están atadas en este momento, personas que están por las redes, Señor, en el nombre de Jesús también ministramos liberación total. Le ordenamos en el nombre de Jesús a todo espíritu que tiene cautivo a personas. Le ordenamos que suelte los cuerpos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le ordenamos al paralítico que se levante. Le ordenamos al ciego que reciba la vista. Le ordenamos a las personas que tienen cáncer, que ese cáncer sea desarraigado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ordenamos a todo tipo de enfermedad, problemas en los riñones, anemia, cálculos. En el nombre de Jesús, le ordenamos que suelte esos riñones, que suelte ese cuerpo. Personas que tienen problemas con el páncreas, personas que tienen problemas digestivos, Señor. En el nombre de Jesús, también reprendemos en esta hora de la tarde, ministramos liberación sobre estas personas que están cautivas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Personas que tienen problemas con la vista, falta de visión, Señor. Personas que tienen problemas de sordera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Efata, sea abierto, como dice tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada persona reciba su milagro, reciba su sanidad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos el aplauso a Dios. Dios agradecido de nuestro Dios. Yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en esta tarde. Sigamos orando, hermano, por este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Gloria al Señor. Vamos también a renovar el programa de las 4 de la tarde, porque yo estaba haciendo un programa a las 4 de la tarde que se llamaba Fortaleciendo la Fe en Tiempo Malo. Vamos a retomar nuevamente ese programa. Ahora sí está llegando a las masas. Que está llegando a ellos, que Dios me le bendiga, que estamos que están presidiendo. Vamos a dar el aplauso al Señor. Bendito el Señor, vamos a orar para recibir. Bendito el Señor, que tiene su reunión en la congregación de la congregación. Gloria a Dios.
adoramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por los milagros que tú hiciste. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que vino, Señor, a oír tu palabra, que vino, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias. Vamos ahora a nuestro hogar. Llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdanos cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que bendigamos el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya.